10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este cuarto domingo de Pascua, la Iglesia celebra lo que llamamos el Domingo del Buen Pastor. Cada año, en este cuarto domingo de Pascua, leemos un fragmento del capítulo 10 del Evangelio según San Juan. En este capítulo, Jesús se denomina a sí mismo el Buen Pastor, con una de sus fórmulas Yo Soy. Estas fórmulas tan importantes que en el Evangelio de Juan nos hablan de la divinidad de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Y una imagen importantísima, yo soy el buen pastor. La imagen del pastor es importantísima ya en el Antiguo Testamento. Efectivamente, se promete en el profeta Jeremías que el Señor nos dará pastores según su corazón. También en el profeta Ezequiel se recuerda cómo muchos pastores de Israel no han sido verdaderos pastores, sino que se han pastoreado a sí mismos. No se han preocupado de las ovejas, sino que se han preocupado de su propio ser, de su propia realidad, de sus propias ventajas, de sacar provecho de las ovejas en lugar de cuidarlas. En este sentido, Jesús se presenta como aquel que es el buen pastor, cumpliendo la profecía de Ezequiel, que al contemplar la mala conducta de los pastores de Israel, dice, yo mismo seré pastor, yo pastorearé a mis ovejas. En Jesús ha ocurrido exactamente eso mismo. Dios se ha hecho en persona pastor de las ovejas, para cuidarlas, para darles su pasto, su amor. Tal vez la imagen de ser oveja el día de hoy no es una imagen tremendamente popular a la sensibilidad moderna. Pensamos que en realidad somos bastante independientes, que no necesitamos de alguien que guíe nuestro camino, que podemos tomar libremente nuestras propias decisiones y no necesitamos de que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Sin embargo, es importante recordar que así como las otras figuras, al presentarse como pastor, Jesús se presenta apelando a una realidad y una necesidad esencial de nuestra vida. Yo soy la luz, necesitamos la luz para ver, para vivir. Yo soy el pan, necesitamos el pan porque necesitamos el alimento. Se presenta también Jesús como luz, se presenta como agua viva, ¿no?, que brota hasta la vida eterna. Todas necesidades profundas del ser humano. Bueno, también el ser humano necesita ser guiado. Si bien en ocasiones nuestra soberbia, nuestro orgullo nos puede hacer pensar que no necesitamos de nadie que nos guíe, que nos diga lo que tenemos que hacer o que nos saque de un atolladero, en realidad tenemos que saber y reconocer que muchas veces nos encontramos sobrepasados por nuestros problemas y nuestras dificultades, que muchas veces nuestros dolores son demasiado grandes, que nuestras perplejidades ante circunstancias difíciles de la vida pues son inmensas y no sabemos cómo salir, cómo dar el siguiente paso. Por eso necesitamos ser guiados. Sí, es verdad, somos independientes hasta cierto punto, pero nuestra independencia no es absoluta. De modo parecido al cual un niño pequeño no es independiente de sus padres, requiere de su cuidado, de su atención, de su ayuda, consejo, educación, nosotros requerimos siempre de aquella conducción segura y serena que solamente Dios nos puede dar. Por eso necesitamos un pastor. No es una casualidad que el salmo que más confianza genera entre los fieles es justamente el salmo del buen pastor, digamos así, el salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Es decir, Jesús, al decir que es buen pastor, hace alusión a una realidad fundamental de nuestra vida. Hace alusión de algo grande, necesario, importantísimo para nuestro corazón. Dicho esto, analizamos algunos versículos de nuestro pasaje. Juan 10, del 11 al 18. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas.
Ya esta frase contiene la esencia del discurso de Jesús sobre el buen pastor. Ego eimi opoimeno kalos. Yo soy el pastor bueno. La expresión usada aquí, poimen significa pastor. La expresión usada aquí es opoimen o kalos, el pastor bueno, con este adjetivo kalos que significa también bello. Es muy interesante cómo en griego hay esta palabra que junta en sí estas dos posibilidades, la bondad y la belleza. Entonces Jesús es el buen pastor, pero también desde el punto de vista estético, digamos así, es aquel pastor que nos muestra la belleza, que nos muestra la alegría de vivir. Es bueno porque nos lleva a buen puerto, pero nos guía de una forma hermosa, no nos deja desamparados en ningún momento. Yo soy el buen pastor. Y luego repite la expresión el buen pastor para afirmar la bondad de su pastoreo. El buen pastor, y luego explica en qué consiste su ser de buen pastor. El buen pastor es aquel que da la vida por las ovejas. El buen pastor es aquel que da la vida por las ovejas. Temsiuken autu tithesin. Temsiuken, su vida, su alma, su ser, lo entrega. El verbo usado aquí, el verbo tithemi, que significa poner a disposición, casi podríamos decir servir. O sea, el buen pastor es aquel que expone su vida, la pone a disposición de las ovejas, la entrega. Y aquí la preposición iuper es una preposición que significa a favor de. Entonces el buen pastor es aquel que entrega su vida en favor de sus ovejas. Es aquel que sacrifica su vida por las ovejas. Es interesante porque el buen pastor no está interesado en sacrificar las ovejas, sino en sacrificarse él por las ovejas. Jesús se presenta, a diferencia de los que han gobernado y guiado a Israel de manera inadecuada, Jesús se presenta como el buen pastor. Y se contrapone a aquel que no es buen pastor. Pero, curiosamente, no usa la expresión mal pastor, ¿no? El buen pastor da la vida por las ovejas, el mal pastor hace esto o aquello. No, utiliza una expresión que realmente nos ilumina muchísimo, el asalariado o miszotos, aquel que trabaja solo por su salario, el jornalero, aquel que no es pastor. Es interesante, el versículo 12 deja tan claro cuál es la figura contraria al pastor. La figura contraria del pastor, repito, no es llamada el mal pastor, sino el asalariado. ¿Por qué? Porque el asalariado se define como aquel que hace su trabajo solamente por su denario al final del día y no le importa absolutamente nada de aquellos a los que debe cuidar, de las ovejas a las que debe cuidar y por las que debe responder. Entonces, el buen pastor él da la vida por las ovejas. El asalariado, aquel que no es pastor, es interesante, perdón que insista en esto, pero es una exclusión. Si es asalariado, si trabaja solo por el dinero, por su jornal, por su interés personal, no es pastor. Son dos realidades que se excluyen a sí mismas. No se puede ser un pastor ligeramente asalariado, no. O soy pastor y trabajo para la gloria de Dios, o soy jornalero y trabajo para mi interés personal. Son dos realidades excluyentes. El buen pastor da la vida por las ovejas. El jornalero, el que no es pastor, no le pertenecen las ovejas. O sea, no las considera suyas porque no lo son. Y entonces, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y las dispersa. Es interesante porque ¿cuál es la amenaza más grande para la vida de las ovejas? El lobo que es el enemigo que viene a matar, a destruir, ¿no? Entonces, el buen pastor es aquel que da la vida, y como da la vida, está dispuesto a defender a las ovejas de cualquier peligro, aún arriesgándose a sí mismo. Pero aquel que es asalariado, cuando ve venir al lobo,
de ningún modo se preocupa por poner la vida de las ovejas en primer lugar, sino que sale corriendo, las abandona. ¿Y el pastor qué hace? Y el lobo qué hace? Arrebata, el verbo arpazo, que significa sacar, como así arrebatar violentamente, y dispersa. Entonces, algunas mata, otras simplemente por el escándalo del asalto del lobo se dispersan y se pierden. Y luego enfatiza el versículo 13, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces aquí se especifica con claridad esta diferencia tan fuerte entre el pastor, aquel que es capaz de dar la vida, y el asalariado, que no le importan las ovejas, por eso huye ante cualquier peligro. Dice, no, para esto no me contrataron, esto ya es mucho, esto excede mi paga, esto está más allá de las tareas para las que yo considero que deben pagarme, entonces ya no, me extraigo de esta misión. Jesús luego vuelve a decir en qué consiste, o especifica aún más en qué consiste su ser de buen pastor. Versículo 14. Repite, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, o a las mías, propiamente la traducción debería ser a las mías. Conozco a las mías y ellas me conocen a mí. Qué bonita esta frase, porque nos hace ver que el ser pastor de Jesús no es una misión meramente externa, como fría, que no establece una relación personal, que no le importa que haya como un encuentro cercano, concreto con las personas. No, Jesús es el buen pastor en parte porque conoce a las ovejas, conoce a cada uno y las ovejas lo conocen a él. Es para nosotros como sacerdotes un llamado interesante, ¿no? A conocer a las personas y a las comunidades que se nos encargan, ¿no? Porque solamente cuando hay ese conocimiento, ese trato personal, se puede establecer una relación de pastor. Como el Padre como el Padre me conoce a mí, así yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Nuevamente, Jesús añade otra idea importante. Este conocimiento se relaciona con el conocimiento de que tiene el Padre el Hijo y el Hijo del Padre. O sea, así como el Padre conoce al Hijo con todo su ser y el Hijo conoce al Padre con todo su ser, así Jesús conoce a las ovejas con todo su ser, hasta el punto de que ese conocimiento se transforma en entrega de su vida. Y las ovejas estamos llamados a conocer a nuestro pastor de la misma manera, con un conocimiento pleno, total, definitivo. A continuación, Jesús da un paso más en su ser pastor que es muy interesante para nosotros. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también es necesario que las traiga, y oirán mi voz, y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Evidentemente, el Mesías debía ser el rey de Israel, y podríamos decir solamente de Israel. Pero Jesús deja claro que él tiene otras ovejas que no son de este redil. Se refiere a todos aquellos que vendrán a la fe, aunque no pertenezcan al pueblo de Israel. Para nosotros también el desafío es importante. Nosotros como pastores no podemos conformarnos con considerarnos pastores de aquellos que ya están en el redil, de aquellos que ya están en nuestra comunidad parroquial, en nuestro grupo. Tenemos que salir a buscar aquellas ovejas que están fuera y traerlas al redil para que formen un solo rebaño con un solo pastor, ¿no? Ese pastor que es Cristo, del cual nosotros somos vicarios, por así decir. Entonces, es importante esto, ¿no? Tomar conciencia de que aquellas ovejas que están fuera del redil también son nuestras. No debemos verlas con desprecio, con odio, aun cuando tengan ideas contrarias a nuestra fe o cuando nos ataquen. Tenemos que considerarnos pastores también de esas ovejas. Versículo 17 vuelve a la idea de dar la vida. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para tomarla de nuevo. Insiste Jesús en el hecho de que ser pastor implica dar la vida.
Y el último versículo, un versículo precioso: nadie me quita la vida, sino que yo la doy libremente. Tengo potestad para darla y potestad para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Jesús insiste en que a Él no le quitan la vida, no se la arrebatan, Él la entrega. En la cruz Jesús entrega su vida. Hace poco leí un comentario del Papa Benedicto que me conmovió profundamente y decía que estas palabras de Jesús, nadie me quita la vida, yo la doy, quedan patentes y clarísimas, quedan evidenciadas en la última cena. En la última cena Jesús dice: esto es mi cuerpo que será entregado. Antes de que Él sea sacrificado en la cruz, ya ha entregado su vida. O sea, recuerda que la entrega de su vida es una decisión plena y total suya que supera totalmente los eventos externos, digamos, que llevaron a su crucifixión. Es Jesús que decide entregar su vida. Así también que nuestra decisión sea desde dentro, profunda, total. Como no somos perfectos como el Señor, tiene que ser también renovada una y otra vez. Nos hemos equivocado, pero tenemos que volver personalmente a nuestro pastor para poder ser verdaderos pastores que dan la vida. Que Dios los bendiga.